¿Te has preguntado alguna vez qué son los derechos humanos? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, según el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Te gustaría conocer las características de los derechos humanos? Claro que sí. Es importante conocer de nuestros derechos. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, sin ninguna distinción, es decir, parten del ser humano. Lo inherente se refiere a todo aquello que está naturalmente unido a algo o a alguien. Por tanto, los derechos humanos son inseparables de la condición humana, determinándose como algo innato, propio de la esencia humana. Los derechos humanos son universales, es decir, permiten que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son indivisibles. Esto implica que cada derecho está vinculado al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privar de él pone en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos que a la humanidad le corresponde. Son irrenunciables. Todas las personas tienen derecho desde que nacen y no pueden renunciar a ellos, ni siquiera aquellas personas que no creen y se rehúsan a reconocer la importancia de los derechos humanos. Tampoco se puede transferir un derecho. Es importante esta información cuando se ven ejemplos tan cotidianos como cuando muchas mamás dicen que prefieren quedarse sin comer, pero que los alimentos nunca les falten a sus hijos. ¡Qué buen ejemplo! Porque las mujeres no deberían renunciar a sus derechos cuando todas las personas de la familia tienen derecho a la alimentación. Aunque también es cierto que esa renuncia a su derecho también tiene a la base la realidad socioeconómica de precariedad en la que viven muchos hogares en los que faltan los alimentos. Además, los derechos humanos son intransmisibles, porque no se pueden trasladar de una persona a otra, pues cada persona tiene la facultad de exigir y disfrutar de sus derechos. Es una experiencia personal, individual e indelegable. ¿Y quién decide qué es un derecho? Bueno, para eso es importante decir que existen instrumentos internacionales de derechos humanos. El más representativo es la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta declaración se desprenden 9 tratados importantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Todos los países del mundo han ratificado al menos uno de estos tratados y muchos países han ratificado la mayoría. Estos tratados son importantes instrumentos para exigir responsabilidades a los gobiernos por el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos de todas las personas en sus países. Los derechos humanos se han convertido en el fin de los marcos normativos, es decir, todas aquellas leyes, códigos, reglamentos y ordenanzas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Estos derechos rigen la manera en que las personas viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellas.